plantear, porque ya desde 1992 hay una pretensión de la ONU de concebir lo sostenible como una manera, y la única, para poder mantener al planeta salvo. Y es de manera reciente que se ha incorporado el pilar de cultura. Antiguamente, ¿no?, se pensaba que la sostenibilidad pues implicaba tres pilares, ¿no? Y en ese orden la UNESCO lo estableció. Primero el medio ambiente, después la condición social y finalmente la dimensión económica, ¿no? Eso quiero que quede muy claro, porque así fue planteado. Y posteriormente se incorpora el pilar de la cultura, es decir, no podemos nosotros pensar en una condición sostenible si dejamos de lado lo que nosotros podemos entender por la condición cultural. Entonces, desde aquí está, digamos, nuestro futuro en común. Desde ese primer informe de World Plan estaría, digamos, ya la emergencia de lo que presumiblemente será concebido como sostenibilidad, y ciertamente en México es poco conocido. Y miren que hay muchos eventos. Por ejemplo, la Ciudad de México es sede este año de la entrega de premios que se hace a propósito de ciudades y personalidades que trabajan en el plano de lo sostenible. Pero estoy casi convencido de que ninguno de ustedes están enterados, pero tampoco la Ciudad de México se está enterada. Entonces habrá que preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Y digo la Ciudad de México porque finalmente pues es un espacio, así, una ciudad macro, donde hay cantidad de personas que estuvieran interesadas en estos temas. Pues vemos que eso no es así. Hay una agenda que se llama la Agenda 21 de la Cultura, donde ustedes pueden rastrear información a propósito de lo que se entiende como principios y aspectos a considerar en este modo de pensar a la cultura. Y bueno, yo pretendo presentar algo que hemos denominado como modelo dinámico, multidimensional complejo, y que habría que estar, digamos, considerando qué es lo que pues, entiende o que entendemos nosotros por esto. Y les digo, pues eso es como finalmente nosotros estamos trabajando en Íconos, haciendo una reflexión profunda sobre lo que se impone como economía creativa. Yo estoy acostumbrado a siempre que presento un trabajo, ya sea escrito o ahora la invitación que me hicieron para hablar de esto, a formular una pregunta que aspiro al final contestar, ¿no? La pregunta que yo me formulo es: ¿cómo se integran supuestos teóricos con la idea de lo sostenible y la cultura en semiosferas cuyo territorio aspira a integrar máquinas revolucionarias, artísticas y analíticas? Bueno, esas, digamos, nociones, denominaciones de máquinas, a lo largo de la charla, espero poderlas clarificar. ¿De acuerdo? Esa noción de máquinas va a descubrir que surge desde el Deleuze, y esto ni siquiera es algo reciente, es un campo, una reflexión teórica, una propuesta teórica que data del siglo pasado y que poco ha impactado en las escuelas del país. Entonces, para ello voy a hacer alguna reflexión en torno a la semiótica de la cultura, para explicar el tema de semiósfera, que si ya lo han revisado, me parece que será simplemente precisar algunos aspectos si fuera el caso. Posteriormente, pues trabajaré con el tema del territorio, ya decía, a partir de Deleuze, y de ahí, bueno, voy a después a generar un contexto en torno a lo sostenible, y finalmente voy a tratar de, en la segunda parte, explicar cómo es que esos ejes que se están manifestando hegemónicamente, como la manera en que debemos nosotros entender lo sostenible y la cultura, me parece que ahí hay una serie de condiciones que veremos que podemos nosotros aceptar o no, y en todo caso proponer otras posibilidades, ¿no? Que me parece que eso es lo que se exigiría a propósito de estar en instituciones educativas de nivel superior. Y bueno, al final explicaré un caso que me parece emblemático, para no quitar más tiempo, de un proyecto que ha sido el primero
de los siguientes que esperamos sigan desarrollándose, y donde se dan cuenta que nosotros tratamos de integrar no solamente grupos de las distintas licenciaturas, que en el caso nuestro son dos, o sea, tampoco son tantas, ¿no? O sea, pero personas que siguen comunicación para desarrollar proyectos de investigación desde un modelo que ya les comentaré, y también ahora sumando a estudiantes de otros niveles, en este caso fue el de una maestría, para poder resolver un problema muy específico que nos planteaba la tesista en su momento. Bueno, primero como estudiante, después como tesista. Bien, y grosso modo, pues eso será lo que voy a plantear el día de hoy con ustedes. Espero que si alguien, digamos, quisiera profundizar y que algo de lo que pueda decir no es suficientemente claro, que inmediatamente levante la mano y yo voy a estar atento para poder responder a la pregunta, ¿no? Entonces, yo más que esperar que ustedes estén ahí escuchándome, pues, pudiéramos estar, insisto, planteando un diálogo, ¿no? No me importa si me salgo de lo que yo tengo previamente establecido, ¿no? Porque finalmente ya verán que para mí es algo necesario, ¿no? Tienen que surgir flujos de cosas que yo ni siquiera pude suponer porque no los conocía, ¿no? Ahora los estoy viendo y seguramente desde ahí podrán surgir algunas ideas y vamos a ver si nos conduce a la mejor por otra ruta que no era la esperada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya les digo, ¿no? La perspectiva de Judith Dorman es una perspectiva que supuso al, digamos, reflexionar sobre la semiótica, que no era, digamos, suficiente la perspectiva que había desarrollado en su época tanto Saussure como Peirce. Entonces, él va a formular un acercamiento al estudio del lenguaje desde una tradición totalmente diferente, ¿no? Seguramente ustedes saben que él estudia con los que se denominan formalistas rusos, ¿no? Que va a ser un movimiento el cual después de la Revolución Rusa va a, pues, concentrarse sobre todo en esa parte de influencia de la Unión Soviética y no va a llegar sino hasta posteriormente a nuestro país. Estamos hablando de por ahí de los años 70 y 80. Y gracias a que uno de los traductores, que es cubano, ¿no? Y que lo conoce o conoce la ruta, es que llega a nuestro país. Lo cierto es que seguramente podrán estar enterados, y si no es así, que hay muchos más textos traducidos al castellano que al inglés o que al francés, ¿no? Y eso es gracias a Desiderio Navarro. Bueno, yo particularmente me voy a basar en el último libro que escribió, que es Cultura y Explosión, y donde él supone que la cultura tiene una serie de características que para él pues, resultan claves, ¿no? La primera dice que es el conjunto de la información no hereditaria. Yo pongo ahí textos, y después él va a tener un planteamiento por esas mismas características, que es acumulada, conservada y transmitida por los diferentes colectivos de la sociedad humana. Esta, digamos, primera definición tiene un acercamiento y un vínculo muy directo con la teoría de la información, y no lo puede negar, no lo niega la otra, ¿no? Sin embargo, también lo cierto es que, digamos, presume más o menos una idea de la teoría de la información. Definición de Norma, que se llama, Norma en sus textos habla mucho de lo que entiende por cultura. Yo, digamos, para no agotar, ni pretendía yo hacer en este momento lo que piensa Norma sobre cultura, quise retomar estas dos posibilidades, vuelvo a repetir, una que trata de reconocer su vínculo con la teoría de la información, y esta otra que incorpora un hecho que sí va a ser muy novedoso, ¿no? Y dice que la cultura es la memoria no hereditaria de la colectividad. Esta condición de memoria sí resulta enriquecedora en tanto que inmediatamente surge, se activa la posibilidad de concebir dispositivos para mantener esa memoria, pero obligadamente dispositivos para validar esa memoria. Esto me parece que después, cuando trabajemos a Deleuze, será un elemento clave, ya que podemos preguntarnos, bueno, ¿quién determina esos dispositivos para que podamos recordar lo que resulta valioso en una comunidad y quién es el que determina qué se tiene que olvidar? Bueno, no resultará sorpresivo decir que eso que podemos concebir como el poder o lo hegemónico tiene mucho que ver en esto.
¿De acuerdo? Entonces, hay un dato inclusive curioso que es muy significativo para el país y particularmente para la Ciudad de México. Ustedes seguramente habrán escuchado sobre el 2 de octubre que siempre hay una frase que se manifiesta: el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Esa es una condición propia de la semiósfera, ¿no? Si podemos nosotros entonces concebir a las sociedades como semiósferas. Y esa semiósfera, pues obligadamente no era en ningún sentido hegemónica, sino que más bien era periférica en todo caso. Y así ha sido, digamos, calificado, porque ya saben, son llamados anarquistas, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión una prima que decía: es que ¿cómo es posible que haya jóvenes que no vivieron el evento y andan revoltosos manifestados? Y yo me preguntaba, pues desde el centenario, ¿no? Porque digo, si no, pues no entiendo por qué tú tengas que festejar el 16 de septiembre o el 20 de noviembre, ¿no? Como para efecto, es lo mismo. Es decir, el hecho es que esta condición de estos dispositivos vamos a tener que tener muy presente a lo largo de esta charla, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, ese sería el primer gráfico. Los gráficos siempre son carentes, ¿no? de la totalidad que expresa la teoría, pero que finalmente nos ayuda. Entonces, por un lado tenemos en una semiósfera que ya sabemos, ¿no? Es siempre abierta la posibilidad de incorporar nueva información, y eso es algo que se concibe como un dispositivo que filtra y que el de la memoria va a mantener o no. Entonces, todo lo que entra a una semiósfera puede ser que se conserve siempre y cuando el dispositivo de memoria así lo determine, pero también hay información que sale, que se pierde o desaparece, que será el dispositivo del olvido. Muchos de esos dispositivos se convierten en la razón de los arqueólogos, por citar nada más a alguna profesión, a alguna persona interesada en rescatar ese tipo de datos, de información ya perdida. Ahora, esta noción de semiósfera pues es siempre teórica, o sea, en estricto no podemos pensar que hay semiósfera, no, son espacios de sentido donde nosotros aspiramos a lograr la significación a partir de distintas dinámicas que se dan dentro de la misma. Ahora, esta, digamos, noción de semiósfera surge por la, digamos, también construcción teórica de la biosfera que se da también en el mundo soviético, y que después, digamos, si la biosfera se piensa como la que permite ciertas condiciones para que determinada vida se pueda desarrollar, bueno, pues también Lothar supuso que había algo así como esferas donde nosotros podíamos construir sentidos, y esa semiosis, que así le llama él, ¿no? A esa semiosis, pues es lo que va a entender como la semiósfera a la cual pertenecemos. De tal modo que si nosotros compartimos la idea de poder trabajar y conocer la norma, desde ahí podríamos nosotros reconocernos como partícipes de una semiósfera en detrimento de aquellos que no trabajan a estos autores. Y en ese sentido, digamos, hay algo que resulta de interés para explicar las semiósferas, porque las semiósferas son siempre dinámicas. A diferencia de los modelos que vamos a denominar modelos, a los modelos teóricos modernos que aspiran a ser absolutos y estáticos, este modelo es dinámico. Y su dinámica es también, digamos, muy similar a como pudiéramos nosotros pensar, o como seguramente pensó Lodman a la serie. De tal modo que hay núcleos y otra serie de elementos, ¿no? Bueno, en la semiósfera también hay un núcleo. Y después, digamos, está todo ese espacio de sentido que define cierta frontera, ¿no? Esa es una condición que él va a construir. Hay cierta frontera siempre en una semiósfera. Una frontera que es permeable. Piénselo como una coladera. Hay coladeras muy finas y coladeras, pues, que tienen muchos orificios, ¿no? Entonces, siempre dejan pasar mucho más una coladera que es poco fina a aquella que es fina. Entonces,
esta, digamos, condición de la semiosfera lo que, digamos, también determina norma que siempre el núcleo es mero dinámico, mientras que la periferia siempre es mucho más dinámica. Y, digamos, en relación de unas semiosferas con otras semiosferas, se pueden dar, pues, tres posibilidades, ¿no? Se pueden dar, digamos, una separación, es decir, dos semiosferas que no tienen nada en común, no se relacionan. Algunas de ellas que son tangenciales y aquellas que se pueden compenetrar, ¿no? Esas serían, digamos, tres momentos que van a ser importantes, y entonces, digamos, aquí surge una serie de condiciones que van a ser fundamentales para la teoría. Porque, digamos, siempre queda algo ambiguo suponer qué vamos a entender por lo semiótico, porque si hay algo que es semiótico, obligadamente debemos de pensar en otras cosas o otros espacios de sentido que no son semióticos. Entonces la pregunta es, ¿y qué es eso que no sea no semiótico, ¿no? Y además tenemos que incorporar algo que la teoría también resalta, a lo semiótico. Entonces, más o menos quise plantear ese gráfico, ese mapa, para ver si nos ayuda a dar cierta idea. Entonces, primeramente tenemos dos semiosferas que están separadas, ¿no? Es posible que ni siquiera se conozcan, ¿no? De tal manera que cuando se da esa condición es que surge en la semiosfera nuestra la semiosis, lo semiótico, lo que tiene sentido. Aquella semiosfera que ni siquiera sé que existe, por supuesto que es lo no semiótico. Teóricamente supongo que existen esas otras semiosferas, ¿me explico? Pero en estricto no mantengo ninguna relación. ¿Está bien? Ahora, cuando una semiosfera se pone en contacto con otra semiosfera, en ese momento puede darse simplemente un contacto tangencial y hasta ahí, ¿no? Entonces ahí, para una semiosfera que se reconoce en relación con la otra, para aquella a la cual pertenezco se mantiene la semiosis, lo semiótico, pero aquella diferente que sé que existe porque está ahí pero no me interesa conocer más es lo alosemiótico, es decir, aquello que no conozco ni me interesa conocer porque no me importa. ¿De acuerdo? Es necesario que haya una relación entre dos semiosferas para que surja esta posibilidad de intercambios informativos, y en ese intercambio se da un nuevo espacio. Este espacio de intersección pues obliga a una condición teórica que es fundamental para la propuesta de norma, la traducción. Es decir, para la norma, nosotros somos, digamos, sí pertenecientes a semiosferas perfectamente definidas, pero también estamos obligados a hacer ejercicio de traducción de aquella otra información que nos llega y que la vamos a adaptar. Ahí es donde se da un hecho que pudiera inclusive, ¿no? Concebirse como hermenéutica. Ya es muy reciente, bueno, de pocos años, el poder no pensar que lo semiótico y lo hermenéutico es distinto, sino que hay, desde algunas posturas, sobre todo contemporáneas, algunos vínculos. En todo caso, bueno, no sé si alguien tuviera alguna duda sobre entender estas tres nociones, sobre lo no semiótico, lo semiótico y lo alosemiótico. Si no hay pregunta, pues continuaremos entonces, ¿no? Entonces, el hecho de que el núcleo sea siempre menos dinámico me hace ver a mí que hay, digamos, una posible identificación de ciertas estrategias que aspiren a dar cohesión y mantener la semiosfera previamente establecida. Y esa, digamos, condición, en el caso de nuestros entornos ya reales, pues forman parte de las instituciones, es decir, de las hegemonías del poder, mientras que en las periferias, donde pareciera que hay menos posibilidad de control de esas hegemonías, se permiten más intercambios y por lo mismo siempre más dinámicas, ¿no? De ahí entonces que podríamos nosotros presumir
que a pesar de que podríamos en principio pensar que hay, digamos, semiósferas o intercambio de información en donde la hegemonía no participa, no significa que no se dé. Y de ahí, bueno, pues entonces tendríamos que hacer análisis mucho más finos para darnos cuenta qué está pasando. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser, el modelo teórico tiene que explicar cualquier situación. Por ejemplo, quiero pensar que donde está ubicada la universidad de ustedes, y ciertamente cercana a Tlacomulco, pues hay intercambios que hace que una, digamos, semiósfera de la de Tlacomulco, pues impacte sobre la realidad de la propia universidad, pero viceversa, ¿no? También hay posibilidad de que la propia universidad impacte los propios escenarios de Tlacomulco, y así Tlacomulco con Toluca, y Toluca con la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, y pudiéramos nosotros pensar que sobre todo será en esas posibles definiciones de fronteras que se dan todavía muchos mayores intercambios que en los aspectos nucleares, ¿no? Quiero pensar en las políticas públicas, las educativas, lo que sea. Bien. Ahora, si bien es cierto que entonces la semiósfera podríamos entenderla como ese espacio, un éter, ¿no? Porque no tiene consistencia material, entonces pues yo incorporo la noción de territorio. Es decir, una semiósfera obligadamente construye un territorio, y ese territorio va a tener ciertas características, porque, digamos, la postura de Deleuze es una postura francesa, digamos, postestructural, que hace una crítica profunda al psicoanálisis tradicional y al capitalismo, y entonces va a señalar una, digamos, noción teórica importante para nosotros, y que trata de definir lo que nosotros somos. O sea, pero hay que pensar otra vez teóricamente, ¿de acuerdo? Para Deleuze nosotros somos máquinas deseantes. Es decir, nosotros, es concebido desde el psicoanálisis que nosotros somos seres carentes. Nosotros somos, mientras más cultura, digamos, no es que podamos entender, mientras más civilización, mientras más humanismo, menos animales somos. Por lo tanto, hemos perdido, digamos, esa condición natural nuestra. Y en esa, digamos, dejar esa naturaleza, se instala en nosotros una serie de deseos, ¿no? Y de ahí entonces que se concibe o construye la noción de máquinas deseantes de Deleuze para definir a todos nosotros. Yo no creo que tenga que explicar o dar algunos argumentos sobre por qué somos seres de deseo, ¿no? Caso concreto, digamos, para aquellos que pudieran tener dudas, pienso, ¿no?, en esta misma reunión que tenemos, que entre dos perros y que desee popular, ¿no? Para algunos pudiera ser un sinsentido, ¿no? Y tratarían inclusive de apartar dicha práctica. A los perros no les preocupa lo más mínimo. Sería preocupante para nosotros que sucediera lo mismo por alguno de ustedes que están participando, que decidieran popular en este momento este espacio. Aunque quisieran, hay algo que tendríamos nosotros que nos estaría refrenando, porque de un territorio donde existen intensidades. Esas intensidades van a ser, digamos, se conciben, pudiéramos nosotros identificarlas por las múltiples relaciones, digamos, que mantenemos día a día. O sea, piensen ustedes cuántas relaciones mantienen tan solo a lo largo del día de hoy, con sus compañeros, con sus padres, con personas que nunca van a volver a ver, ¿no? Personas a lo mejor que de manera frecuente se encuentran en el transporte, en fin, todo eso son estas múltiples intensidades, líneas, dice, heterogéneas, que convergen y que logran en nosotros algo que la teoría denomina como agenciamientos. Es decir, nosotros somos resultado de todas esas múltiples relaciones y que debamos a entenderlas como agenciamientos. Ahora bien,
Pareciera en principio que esas, digamos, intensidades y esas relaciones que se dan son casuales. Bueno, la teoría dice no son casuales, ¿no? Porque en nosotros se va a imponer cierta, digamos, constante en lo que hacemos día a día. Esa cotidianidad marcada, ¿no? Sin tener que señalarlo, que solamente es escolar, porque se da, digamos, en todos los momentos. Pero el hecho de cumplir un horario, por las condiciones que sean, obliga a que ustedes acepten determinadas rutinas. El hecho de que vayan con su familia y digan, es que va a ser el cumpleaños, va a ser el próximo domingo, el Día del Padre, se generan también rutinas de tener que ir a comprar, festejar o hacer algo por el padre. Es decir, no es algo fortuito, no es algo casual, es algo que se impone. La pregunta es, ¿y desde dónde se impone? Bueno, pues entonces Deleuze dice, desde las máquinas de control. Es decir, ante las máquinas deseantes surgen las máquinas de control. Entonces, tengo aquí una cita que sí me voy a permitir leer para poder precisar más allá de esto que estoy diciendo. Dice, Deleuze afirma que todo lo que vemos fue fabricado por flujos de deseo. Siguiendo esta hipótesis, una sociedad no es ni más ni menos que una forma particular de organizar los flujos de deseo. Dicho en otras palabras, el modo de producción capitalista es una forma de organización de la producción deseante que busca lograr que las máquinas deseantes, es decir, nosotros, deseen lo que le conviene al sistema. Esto entonces ya nos dice que por lo menos, digamos, yo pudiera, ¿por qué no lo plantea así? No hay que decirlo, eso ya es una construcción mía, una relación que hago con la teoría entre estas dos perspectivas. Los núcleos que son poco, es que estoy un poco acostumbrado a utilizar el micrófono, por eso que lo hacen, o sea, deja que pasa la grabación terrible, pero bueno, decía, el hecho de cómo el núcleo es lo que mantiene la estabilidad de la semiosfera, pues no es otra cosa sino la máquina de control que propone Deleuze. Y eso, digamos, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Evidentemente, tengo una pregunta. Bueno, si no, yo no sé si habían trabajado ustedes a Deleuze, a ver, por favor. No he trabajado de eso, me parece. Una pregunta, ¿es posible entonces desde la propia cultura general, en tanto que pensamos también que la cultura es, así como lo planteabas, mientras más cultura podríamos pensar que incluso más deseo, ¿es posible dentro de la cultura generar máquinas antideseantes? Estoy pensando específicamente estoy trabajando ahora con una propuesta para abordar el temazcal desde una propuesta hermenéutica, y lo que yo planteo ahí, por ejemplo, es el temazcal es como una estructura que nos invita a repensar y a cuestionar nuestra vida como consumo a partir de tres nociones básicas, que es la oscuridad, la desnudez y por ahí alguna otra. Pero entonces la cultura está en posibilidad de crear esas máquinas antideseos y más bien está estructurada para generarnos una estabilidad de deseo permanente y perenne. Sí, bueno, digamos, siguiendo la ruta de Deleuze, muchas personas cuando usted ven a Deleuze, bueno, inclusive después, digamos, la información que traigo es como información que considero muy didáctica para un acercamiento. Hay un texto que se llama Conversaciones, que da un panorama general de toda la obra de Deleuze, que para muchos es muy difícil. Es una cosa curiosa que declara Deleuze. Cuando yo presento la teoría a los académicos, dicen, ¿qué sé de qué habla? Metáforas, poesía, ¿qué sé qué dice? ¿No? Pero cuando se lo presento a la persona del campo, a los obreros, inmediatamente, ¿no? Es decir, pareciera que cabe esa posibilidad, o sea, está latente, o sea, todos somos máquinas deseantes para Deleuze. Las máquinas de control determinan lo que debemos desear y en qué intensidad además, ¿no? Pero es posible, a propósito de lo que vamos a señalar que son bifurcaciones, generar lo que él denomina las máquinas revolucionarias, ¿no? Y esas máquinas revolucionarias en principio surgen
a partir de encontrar las decisiones, ¿no? Aquellos huecos, aquellas grietas que tiene, por supuesto, cada máquina, digamos, ¿no? En el caso de la CMF, pues es claro, o sea, siempre tienen huecos. Desde ahí podemos nosotros hacer un tipo de ejercicio que pudiera perfilar nuevas semiósferas y, por tanto, ya verán, ¿no? Poco a poco vamos a llegar a algo que es el ideal de Deleuze, de integrar tres grandes máquinas en un engranaje, ¿no? Y que sería la trilogía maquinal. ¿De acuerdo? Pero por favor. Sí, solamente con el modelo o sistema capitalista aparecen las máquinas de deseo, o también con el modelo comunista, que es más controlador, por así decirlo. Por ejemplo, en el modelo capitalista tenemos esa gran libertad de desear o comprar lo que nos queramos, pero en el comunista, ¿qué pasa con el socialista? Bien, bueno, muy interesante lo que va señalando. Número uno, porque me parece a mí que el modelo comunista pues no ha podido manifestarse, ¿no? Me parece que ha existido fascismos y que, digamos, con tintes de comunismo o socialismo, ¿no? Me parece que esa es una condición primero que habría que plantear. Lo cierto es que también yo discutiría mucho acerca de si somos libres, porque, digamos, la teoría lo que nos dice es que esta es una máquina que, la máquina deseante es una máquina que no actúa a libre albedrío. O sea, la cosa es que tú puedes decir, ay, es que quiero comprarme una camisa, ¿no? Y entonces tienes las opciones como para comprar 80 distintas camisas, porque ahí está en esa tienda, ¿no? En esa tienda departamental. Mira, cuando en Cuba, antes de que se abriera bajo estas condiciones, me decían los cubanos, es que ustedes son libres, decía, de verdad. O sea, como, ¿qué te hace creer a ti que yo soy libre? No, no, porque tú viajas, puedes, pues sí, pero me cuesta, o sea, no te creas que esto es gratuito. Y yo recuerdo después amigos que han llegado de Cuba, ¿no? Cuando todavía, insisto, eso no era tan abierto ni tan pues continuo. Yo recuerdo el caso de un padre que me comentó que cuando entró a un Walmart se va inmediatamente y casi se desmayó. Pero era por eso, digamos, por ver tanta información que él de verdad le parecía que era el sueño, ¿no? Ahí es donde se decía, wow, no cabe duda que nosotros fuimos siempre oprimidos. Pero aún así se nos olvidó algo, que aquí para poder adquirir todo eso había que trabajar y había que tener dinero, cosa que, perdonen que les diga, en Cuba pues no era necesario. Es decir, yo le puedo decir, ¿no? Sobre eso me parece que yo no estoy claro, yo estoy más, digamos, en el lado de las colectividades, ¿no? O sea, haciendo llamado la atención sobre las hegemonías, porque me parece que, digamos, respetando mucho tu planteamiento, pero me parece que por lo menos desde la teoría que yo sostengo, y después ya, si quieres te digo desde lo que yo pienso, que no somos libres. Es una ficción la condición, de tal modo que nos hacen creer que nosotros somos libres a propósito de esto, ¿no? Hace rato lo comentábamos, ¿no? En una charla que tenía con su coordinador sobre lo que significa la riqueza y la pobreza, ¿no? Hombre, digamos, yo volteo a ver aquí el verdor y veo las montañas y digo, wow, yo quiero estar aquí. O sea, porque me parece que esta es una riqueza bárbara. Porque si la riqueza creemos que es simplemente el hecho de tener la casa nueva, grandota y el auto nuevo y cambiarlo cada rato, pues créanme que sí lo van a lograr, pero a costa de tenerse que drogar. Y eso no sé si al final me va a hacer sentir bien. Es decir, puede sonar, digamos, inclusive trillado, pero no cabe duda que ustedes son ricos en muchas cosas. Y me parece que esa máquina de control nos hace desear situaciones que perfectamente podríamos nosotros dibujar con esta idea del burro y la zanahoria. Que tienes que activarte en esa dinámica de poder, mira, de manera muy simple, yo lo planteo con los estudiantes en todos los niveles, y perdone, pero no se me ha planteado, pero ahora a propósito de tu pregunta lo saco. Porque mi pregunta sería, ¿por qué estudian ustedes? ¿Para qué estudian? Y bueno, más allá de lo que ustedes me puedan decir, normalmente lo que me dice la gente es para trabajar y digo, claro, la gente no estudia para trabajar porque, oh, qué desgracia,
lo más probable es que, perdone, no va a encontrar trabajo. Es decir, una persona no estudia para trabajar, porque si quieres trabajar, lo peor que puedes hacer es estudiar, ¿no? Diría un compañero a propósito de un tema que ayer me estaba planteando respecto a eso, es que de repente me pregunto cosas, ¿no? Y de la iglesia, de religiosos. Y la recomendación del párroco es, reza, mijo, reza, ¿no? Es decir, esa es pues, muy conveniente, ¿no? En la medida de que nosotros comenzamos a plantearnos si finalmente lo que deseamos es simplemente trabajar y por ese estudio, pues yo digo, mejor primero trabajas y rápidamente te incorporas al ámbito laboral, y me parece que no tienes que estar. En muchos casos conozco en cantidad de ejemplos donde la cosa fue una pérdida de tiempo, ¿no? A lo mejor estuvimos nosotros sentados, dejando pasar la vida, 3, 4, 5 años, depende de la licenciatura, y de verdad que al final no voy a poder conseguir, si mi propósito era encontrar trabajo, mira, lo voy a lograr. Y ahora, mi siguiente pregunta es, ¿quieres trabajo? ¿Y para qué quieres trabajo? Pues para ganar dinero otra vez. No, pero aún. O sea, esa es una invención que es reciente. Trabajar para ganar dinero es muy reciente. No tenemos más allá de 500 años con esta idea, digamos, y nada más como para plantear, porque las sentencias son importantes. ¿Desde cuándo ustedes suponen que existen las monedas? Siempre hubo monedas. En Roma, ¿no? Digamos, podemos inclusive llevarlo hasta el libro de la historia, ¿no? Pensar en allá, en Ur, ¿no? En Babilonia, hace 5.000 años. Está bien, no es así, porque era, digamos, trueques y otro tipo de práctica, ¿de acuerdo? Pero el trabajo, ¿desde cuándo habrá estado el trabajo en el ser humano? O sea, que recibas un salario. No, el trabajo. Si decimos nosotros que podemos nosotros rastrear, que yo digo que 500 años, pero bien, soy generoso, 5.000 años antes, ¿no? Vamos a 5.000 años que hay, digamos, monedas, intercambio para estos alumnos, pensemos. Y el trabajo también tiene 5.000 años. Es que siento que al inicio el humano actuaba como instinto, ¿no? No había como tal un trabajo, sino que era más, como se decía, una máquina de instinto. Y después, posiblemente, quizás se empezó a ver como que ya es un intercambio, ¿no? Si yo te doy esto, ¿cómo me llegas a dar, ¿no? Como que necesitas que palabras trenudas. Y siento que ahí es como conocer el origen de estas máquinas, las camiones posibles de control, ¿no es cierto? Bien, lo interesante lo que tú estás señalando, ¿no? Porque tú estás hablando de instinto, nosotros no somos, bueno, en psicoanálisis no tenemos instinto para psicoanálisis, nosotros tenemos pulsiones, ¿no? El instinto nos lleva a la vida y las pulsiones nos llevan a la muerte. Esa es la gran diferencia a propósito, digamos, desde la perspectiva del psicoanálisis. Mira, vamos a especular simplemente, pero digamos, desde una perspectiva más hegeliana, porque digamos, estoy tomando de ahí, la noción de alienación supone esta tergiversión sobre lo que significa el trabajo. En la era industrial, el trabajo se asocia inmediatamente con la obtención de dinero, cuando en la antigüedad el trabajo era entendido como resolver problemas. Es decir, si nosotros lo planteamos de esa manera, pues entonces para eso sí funcionan las universidades. Las universidades nos deben de ayudar a resolver problemas. Ahora, fíjense, es una cosa inclusive paradójica. Si ustedes, ojalá no, y si no es buen momento para reflexionar, pero si ustedes son insistentes de querer estudiar con la obsesión de obtener dinero, me parece que esa obsesión puede que se cumpla, puede que no se cumpla. ¿De acuerdo? Pero si ustedes digamos, construyen un territorio para seguir el planteamiento, un territorio donde yo pensé máquina deseante, pero que también entiendo las máquinas deseantes de los demás, y donde podemos nosotros intercalar cierta información, ¿no? A manera de traducciones, y a partir de ahí pensar en que aquello que a lo mejor tú requieres o tú o cualquiera, quizás te pueda ayudar a resolverlo. Es decir, yo espero también lo mismo, ¿no? De tal manera que si ustedes se convierten en un equipo, ¿no? Así, con muchas cabezas para resolver alguna necesidad que yo tengo, y yo a su vez les trato de resolver algunas necesidades a ustedes, me parece que hay una condición distinta de pensar hacia el trabajo. Y es una cosa curiosa. El ámbito profesional lo que pide son personas que resuelvan problemas.
no que generen problemas. Y, digamos, la lógica que yo entiendo es, si tú resuelves un problema, vas a ser una persona altamente estimada en un espacio laboral. Y eso lo van a saber los cazadores de talento. Y entonces, ¿qué van a hacer los cazadores de talento? Pues seducirte, porque eso es lo que pasa con las máquinas de control. Y ya, para no aburrirnos, trato yo de explicar qué es lo que está pasando en ICROS en este momento, en virtud de que nosotros siempre hemos estado convencidos de que nos importa mucho generar estudiantes, decimos, críticos, ¿no? Pero nosotros, digamos, esa condición crítica ya la estamos señalando. Queremos que sean máquinas revolucionarias, que aspiren también a ser máquinas artísticas y, por supuesto, máquinas analíticas. Puede que no lo vemos, puede que no, pero en todo caso, pues ahí está la hipótesis de trabajo y los resultados que aquí tienen algunos profesores que me parece, ¿no?, que se formaron, como ya ustedes podrán saber si se logró o no. Entonces, bueno, ICROS es un espacio que surgió en 2004 desterritorializando lo que entendíamos por la educación. Nosotros quisimos ser un espacio que fuera distinto, donde decíamos que fuera eminentemente académico, y empezamos con 3 maestrías, con el tiempo queríamos nosotros subir al doctorado, pero realmente nos bajamos a la especialidad, después vimos que había interés por 2 licenciaturas y finalmente terminamos con el doctorado. Entonces en este momento tenemos 2 licenciaturas, 5 especialidades, 3 maestrías y un doctorado. Y nosotros también siempre nos concebimos transdisciplinarios. Eso tiene que ver, digamos, con la transdisciplina obliga necesariamente a construir nuevos territorios. Porque las disciplinas ya están dados a sus territorios, las transdisciplinas requieren tener que romper, meterme por donde yo pueda y desde ahí hacer planteamientos que a veces, ¿no? Puede ser que cosas que sean pues brillantes, puede ser que son cosas que sean incomprensibles o fatalidades, ¿no? Pero en todo caso es el arriesgue cuando tú caminas. Si no quieres que te pase nada, quédate en tu casa. No, para todo no te va a pasar nada. Pero menos cosas que si caminas. Entonces, menos la decisión la toman ustedes. Y ya les decía también al inicio, aquí voy explicando, ¿no?, lo que nosotros hacemos y todo ese rollo. Entonces, lo que nosotros pensábamos era, pues, proponer desde la disciplina y el pensamiento complejo una manera de pensar inclusive la investigación. No es algo que domine en el ámbito académico del país la investigación, ¿no? Y para nosotros era insistente que la investigación tenía que desarrollarse neciamente desde la licenciatura. Bueno, ¿qué decir de especialidad, maestría y doctorado, no? Pero vamos contra corriente, porque las máquinas de control, digamos, inclusive ahora existe algo que se denomina doctorados, ahora se me fue el nombre, como doctorados practicantes o algo así, lo cual significa que voy, me siento, escucho al profesor y obtengo mi doctorado. Digo, wow, ¿no? O sea, con las implicaciones que tiene esto para el país, o sea, no se me ocurre a mí pensar que Alemania, Japón, Estados Unidos decidiera que lo mejor preparado de su población no es investigación. O sea, eso lo que nos dice es que hay una máquina de control que nos está obligando a estar supeditados, ¿no?, a ser alguien que depende plenamente de lo que se produce, ¿no?, lo que territorializa de nuevo cualquier otra labor. Entonces, de ahí, bueno, pues era nuestra necesidad de insistir en el tema de la investigación. Pero sabíamos, ¿no?, todos los temores que tiene la investigación sobre los protocolos, si se comprende, no se comprende. Y entonces, bueno, pues decidimos plantear esta propuesta académica desde 2 dimensiones. Una que era apostar por una pedagogía colaborativa, que no es nada fácil, hay que decirlo, nada fácil. Luego, una centrada en proyectos, ¿no? Ese es el tipo de modelo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, en el caso de la licenciatura, que es donde más lo hemos vivido y que poco a poco ya vamos subiendo a los demás niveles, lo que nosotros esperamos es que en el primer año los chavos puedan, pues, digamos, incorporar pues estas perspectivas que nosotros tenemos, esta manera de ver el mundo. Y es una labor enorme, porque, digamos, si hay que territorializar lo que ellos traen como concepción de educación.
y donde el tema, por ejemplo, de la calificación o la asistencia, o el llego temprano, o sea, y nosotros, claros de que existen máquinas de control, no queremos ser. Y entonces también llegamos a acuerdos, o sea, a ver, díganme, chavos, vamos a tener una clase. Ustedes dicen, ¿faltamos o no faltamos? Porque si faltamos, faltamos todos, no inclusive yo. Entonces, si vamos a venir con ustedes, quieran, yo también el día que quieran, pues yo llego, pero vamos a llegar al acuerdo. Entonces, sobre lo que se acuerde es sobre las determinaciones de cómo se vive, digamos, las sesiones. Y después, lo que nosotros queremos es que después del primer año, en el segundo año, se conformen equipos de trabajo. Porque nosotros tampoco estamos capacitados para trabajar en equipos de trabajo, ¿no? Porque, digamos, es poco edificante para la máquina de control que haya reuniones de gente inteligente. O sea, eso debemos de estar totalmente claro. Entonces, por lo tanto, de manera permanente, pues nos hacen trabajar de múltiples maneras que se llaman equipos de trabajo, que nunca son equipos de trabajo. Entonces, habrá que entender lo que significa los roles que tenemos que seguir, que no pueden ser los mismos, que cada uno tiene competencias y habrá que apelar esas competencias. Ya cuando trabajan los chavos de esa manera, en el tercer año, las nuestras son licenciaturas de 3 años, lo que aspiramos es que puedan trabajar colaborativamente, aspiraré, porque les digo, eso no siempre se logra. Y bueno, así lo hemos estado viviendo. Consigo que ha sido un modelo exitoso, en tanto que todos nuestros egresados trabajan. A eso que yo digo no deben trabajar, pero pues lo hacen, ¿no? Finalmente logran incorporarse al ámbito profesional y bueno, las cosas marchan. Y ahora, pues lo que queríamos era subir, porque todo el mundo hace investigación en micros, lo que queríamos era subir esa experiencia a otros niveles, que entonces un día apareció una compañía, la cual es una... trabaja en la Escuela de Conservación y Restauración de Lima, y él llega con la pretensión de querer resolver problemas en torno a lo que se conoce como un nombre muy raro, muy largo, pero es el patrimonio vivo en uso, ¿no? Y que en concreto, pues podemos entenderlo como en las iglesias donde los santos, ya saben, que los ponen para procesiones y que los besan y los visten y todo eso. Pues ese es algo que es muy valioso para el país y aún más valioso para la comunidad, pero que no necesariamente están conscientes de ello. Entonces ella llegó con la idea de querer sensibilizar a jovencitos, a chavitos. Y ella decía, lo vamos a hacer por medio de carteles, impresos, ¿no? Libros. Yo decía, ¿de verdad? No, o sea, desde un inicio le dije, yo creo que va por ahí, la verdad. Finalmente se convenció de que podía ser por videojuegos. Y dijo, pero es una mujer adulta, que nunca jugó un videojuego, ni deseaba jugar un videojuego. Es un territorio para ella nuevo. Pero dije, o sea, el tiempo nos dará para poder territorializar aquello que desde tu perspectiva inclusive ilumina lo que hacen los padres generando pues, estrategias para desarrollo de videojuegos. Porque ella además era un problema muy específico que quería. Yo quiero que los chavos se sensibilicen para que valoren eso que tienen ahí y que normalmente no sucede. Bueno. Entonces, la situación fue, tú haz, digamos, una revisión teórica, haz tu planteamiento bajo el escenario en el que te mueves y propon la estrategia, digamos, los guiones, y creo que eso se te va a dar para el talento que tienes. Okay. Y nosotros entonces integramos con equipo de licenciatura que desarrolla videojuegos y se desarrolló el videojuego. Pero no nada más el videojuego. Se hizo el videojuego, se hizo la imagen del proyecto, la imagen gráfica, se hicieron promocionales, se hicieron también una plataforma de cursos a distancia, en fin, se hizo un programa muy rico, muy amplio entre personas de diseño y de comunicación. Y entonces, esa ha sido nuestra primera experiencia